Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Obviamente estamos preocupados todo con lo que ocurre en nuestra clase política, justamente el Congreso Nacional, que ha sido fuertemente cuestionado por su poca productividad y por la falta de acuerdos y consensos, simple y sencillamente por la falta de una sola palabra: diálogo. Vean ustedes, el Consejo Nacional Electoral en estos momentos requiere más de 400 millones de lempiras para las elecciones primarias y poder implementar todo este tipo de accesorios, podemos decir, como es el TREP y el lector biométrico, para garantizar transparencia en las elecciones. Hasta este momento ya están diseñadas las papeletas para los 3 niveles electivos. Ya desde ayer, pues, ya en la página del Consejo Nacional Electoral están las papeletas. ¿Qué ha sucedido? Pues ayer el Centro Carter apareció y al parecer está interesado en hacer observación. No se sabe si para las primarias o para las generales, pero se informó junto con los 3 concejales de cómo avanza este proceso electoral. ¿Logrará? La otra pregunta que tenemos es la unidad de fiscalización y transparencia de los fondos de las campañas políticas, fiscalizar los fondos de las campañas para estas elecciones cuando justamente estamos a 53 días del proceso electoral. 53 días nos marca el reloj de la cuenta regresiva de lo que para las elecciones primarias que están previstas para este 9 de marzo. Ya está aquí con nosotros, invitados en estudio, la abogada Luz Ernestina Mejía y también el licenciado Rachid Mejía. Ellos, pues, vamos a conversar sobre este tema, las preocupaciones que obviamente tienen ellos como analistas, como dirigentes políticos, sobre lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. ¿Realmente están en riesgo las elecciones? Tuvimos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral aquí y nos dice no, las elecciones están garantizadas porque ellos han cumplido con todo el cronograma electoral. Este dinero que hace falta realmente es para implementar esos 2 mecanismos que vendrían a dar transparencia al proceso electoral interno del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación, que son los 3 institutos políticos que van a participar. Antes de iniciar con nuestros invitados, le presentamos a ustedes una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impactos en torno a este tema electoral. Veamos. El Centro Carter visitó las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para verificar los avances de las elecciones internas este próximo mes de marzo y que las mismas se desarrollen antes, durante y después de la mejor manera para garantizar la democracia en Honduras. Estamos recibiendo visita del Centro Carter. Ellos vienen al país en una visita que tiene propósitos diversos. Entre ellos nos solicitaron una reunión con los consejeros del Consejo Nacional Electoral, con los 3. Y el propósito para ellos es conocer las perspectivas de las elecciones para poder avanzar pues con esto. Vamos a ver qué surge en la mesa. Esperamos que pueda haber, por ejemplo, temas de observación y de algún nivel de acompañamiento, pero siempre dentro del contexto, por supuesto, del orden, ya que el Consejo Nacional Electoral no deja de ser el ente supervisor y organizador, y en eso conservamos, por supuesto, todas nuestras atribuciones. Pues por ahora estamos organizando la observación de las primarias. En el caso de Organización de Estados Americanos y Unión Europea, ellos manifiestan que a veces no tienen una observación tan amplia, sino hasta las generales, y pues suele ser así. Las primarias no siempre son tan observadas, pero esperamos el acompañamiento tanto de entidades nacionales como internacionales. Mientras los participantes políticos en el proceso electoral demandan claridad y transparencia en el manejo de la información, ya que algunas de las papeletas han sido manipuladas, así lo denuncia la precandidata nacionalista Martina Argueta. No es posible que yo esté hace 2 semanas o 3 llamando a los coordinadores en el Departamento de La Paz, al precandidato a diputado Hernán Guevara, aquí a la oficina central, y nadie me contesta, nadie me dé respuesta. Solo me mandan unos audios y me mandan pues mensajes que ellos están resolviendo aquí. Por eso yo me apersono acá. Cuando yo vengo acá, me dicen ellos que aquí no ha venido nadie y que ellos no tienen la culpa, que ellos meten la documentación que traen, ¿verdad?, de la oficina central. Entonces aquí tenemos que investigar quién es el que tiene pues la culpa
de responsabilidad de esto. En esta reunión, la embajada americana ha solicitado incorporar una delegación de observadores que permita dar fe del proceso y verificar el desarrollo electoral para este próximo 9 de marzo. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Este tema realmente está en el ojo del huracán porque estamos a 53 días de las elecciones. Lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral es normal, podemos decir, en el sentido de que van a haber quejas, pueden haber errores, pero se van a subsanar y están en tiempo y forma, como decimos nosotros. Ya está aquí con nosotros la abogada Luz Ernestina Mejía y también Rachid Mejía, aunque tienen los apellidos pero no son parientes. Bienvenido, Luz Ernestina. Parientes, muchas generaciones atrás. Sí, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Luz Ernestina, a Diálogo de Impacto. Gracias, encantada de estar con la licenciada Inma Calderón, que no solo es una periodista que admiro siempre, sino una amiga desde hace más de 30 años. Hemos compartido en diferentes luchas ciudadanas por el bienestar de nuestro país. Bueno, es preocupante sin lugar a dudas, pero no nos extraña. Este Congreso Nacional, con la coordinación que ha tenido con el coordinador, con el presidente de facto del Congreso Nacional, ha sido prácticamente siempre lo mismo: tenernos en vilo, un poder del Estado, el más importante, me atrevo a decir, aunque nuestra Constitución diga que son iguales y complementarios. El más importante ha sido un Congreso sometido a otro poder del Estado, específicamente a una familia. Algo lamentable, para lo cual los hondureños tenemos que tomar conciencia y mayor determinación para hacer que eso no continúe sucediendo. Es realmente algo rechazable lo que sucede en cuanto al manejo del presupuesto, a su aprobación, todo por la incapacidad de construir consensos de quienes dirigen el Congreso Nacional, dentro del Congreso Nacional y desde fuera del Congreso Nacional, para poder aprobar este presupuesto y otras legislaciones que son necesarias para nuestro país. Sin duda, nosotros como hondureños tenemos que estar pendientes de lo que sucede y movilizarnos, que es lo que debiéramos estar haciendo para exigir que este Congreso Nacional nos respete como ciudadanos y trabaje y funcione como corresponde a todo lo que le ha asignado la Constitución de la República y para lo cual están ahí. El Congreso Nacional, bien sabemos desde el primer momento, desde que una patada voladora eligió la Junta Directiva, no iba a funcionar, pero confiábamos nosotros de que con el tiempo reflexionaran y pudieran cambiar. El presidente del Congreso Nacional es el abogado Jorge Cálix y por esos manejos inescrupulosos que se han dado, terminó siendo una persona con la que fue legalizada, reitero, por una patada voladora. No hay manera de que se subsane algo tan irregular para que pueda dársele legalidad. Cuando se dio la situación del abogado Jorge Cálix, había aspectos subsanables desde el marco de la ley. La manera como asumió este presidente, este coordinador, porque es lo que como presidente del Congreso Nacional es totalmente ilegal y era de esperar lo que hemos venido viendo. Pero sí exigimos nosotros que este Congreso Nacional, aunque sea en estos meses que le quedan, funcione de manera que sea consecuente con las necesidades y los intereses de nuestro país. Sí. También está con nosotros, bueno, el controversial Rachid Mejía. Muchísimas gracias, Rachid, por estar aquí con nosotros con Diálogo. Preocupado con lo que está ocurriendo realmente con todo este inicio de año. No se mira humo blanco realmente para la aprobación del presupuesto. Sí, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Controversial porque les digo la verdad, sin tantas flores, sin tanto acomodo, pero realmente qué lamentable que veamos como normal que este proceso sea así, desorganizado, sin respetar el calendario, que a última hora se esté aprobando un presupuesto, porque todos sabemos que una licitación para un sistema biométrico, para un sistema como el TREP, para imprimir papeletas, para adjudicar licitaciones, toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero se ha convertido o se ha vuelto una norma que
todo esto suceda a último momento por las famosas compras de emergencia, porque no cumplen ya con el tiempo, entonces se tienen que realizar compras de emergencia, se hacen licitaciones a la carrera, para favorecer evidentemente a personas y empresas que tienen intereses personales con este tipo. Es un montón de dinero lo que se juega durante las elecciones internas o primarias y generales. Y justamente ayer estaba viendo yo que la ENAC está también solicitando imprimir los cuadernillos de votos y las papeletas para las elecciones, cuando esto siempre ha sido las empresas privadas. Pero hay intereses más allá que estamos claros ya cuál es la agenda para poder dirigir estas elecciones internas. Y esto es un llamado más que todo al pueblo hondureño, que no ya que esto no se nos haga normal, porque estos procesos son sumamente importantes. Las elecciones primarias es el filtro de candidatos que van a pasar a las generales, es decir, aquí es donde se decide que si los mejores o los peores pasan a generales. ¿Y cuál es el problema de que esto pasen los mejores o los peores? Porque al final, en las elecciones generales tenemos siempre a lo que ya queda. Y ni modo, y nos toca elegir de lo mejor o a lo peor, o a cual menos peor. Sí. Luz Ernestina, ¿por qué es tan importante realmente las elecciones primarias? Las elecciones internas es donde tenemos un abanico mucho más grande para elegir, en donde para el caso en el Partido Liberal estamos hablando de más de 96 personas que van a las diputaciones. Ahí tenemos mucho para elegir, por ejemplo en Francisco Morazán me refiero. En las generales vamos a tener en diferentes partidos. Entonces, ese primer filtro en las internas es lo que nos va a dar fortaleza, sí o no, para ir a competir a las generales. Es donde podemos nosotros identificar más a quienes participan con la doctrina partidaria, con los ideales del liberalismo, con el compromiso que ha demostrado en su vida y que puede demostrar ya a la hora de funcionar de asumir un cargo. Entonces, a las elecciones internas no se les da importancia y he escuchado muchas personas que dicen, por desconocimiento obviamente, que van a ir a votar a las generales. No, hay que ir a las internas, hay que ir a elegir los mejores en las internas para poder después ir a elegir los mejores entre los partidos. Sí. Rachid, por ejemplo, la importancia del lector biométrico, tú eres muy curioso, una persona bastante informada, podemos decir. El lector biométrico, yo les digo que es la vacuna contra la inflada de votos. Pero sabemos también que en todos los partidos políticos hay estructuras que quieren imponer candidatos. Y esto vamos a hablar en general de todos los partidos políticos. Y eso es lo que está sucediendo, que a muchos no les conviene dejar fluir porque pueden salir nuevos líderes, gente con independencia, sobre los cuales no van a tener control. Yo diría que más que las estructuras, también son la capacidad de cada persona individual de poder hacer las cosas amañadas para poder salir electo. Esto es un negocio al final del día, que lastimosamente la política se ha convertido en un negocio clientelar. El sistema biométrico en este caso viene a mitigar que las elecciones no sean tan amañadas. Siempre se las ingenian para amañarlas. El lector biométrico garantiza que la cantidad de personas que fueron a votar a una mesa coincida con el acta al número total de votos que hay en esa mesa. Siempre se las ingenian, vuelvo y repito, esto no es normal. Puede haber el lector biométrico, igual lo que hacen es darle vuelta a los votos que ya están siendo escrutados. Entonces, siempre hay forma, ¿no? Y qué lastimoso que sea así, porque al final del día el pueblo hondureño entonces no tiene decisión de elegir, sino que eligen los que están operando atrás. Y al final, la democracia, por eso el país está como está, porque las personas que tienen esas intenciones van con intenciones oscuras. El lector biométrico, sin duda alguna, con la observación que se le pueden dar a las elecciones primarias, las elecciones generales, va a ser una herramienta donde va a evidenciar que hay fraude. Y puede prevenir el fraude, claro que sí, pero también hay que tener en cuenta que lo primordial
es seguir avanzando en nuestro sistema electoral. Sí, porque si vemos, por ejemplo, lo que ocurrió 2017, elecciones de 2017, que no se respetó ningún resultado electoral y se impuso a un presidente, vemos la diferencia en el 2021. Ya en la masa electoral, la gente salió a votar. Y gracias a estos dos sistemas, al TREP y al lector biométrico, por lo menos en la planilla presidencial y en la planilla de municipalidades, siento que hay un poco más de transparencia. Pero sí me preocupa y parece paradójico e irónico, ¿verdad? El hecho de que, siendo la planilla de diputados las más cuestionadas, por las votadas y las contadas, porque aquí no sabemos dónde se hace, no sean los diputados los interesados realmente en establecer un proceso de transparencia. Emma, es fundamental que contemos con un sistema biométrico y un TREP efectivos. El sistema biométrico lo que impide es que una persona vote más de 2 veces. Correcto. Y que aparezcan asignados votos que no se dieron. Para nosotros es fundamental esto porque además el sistema biométrico va a revertir lo que es va más bien a deconstruir lo que es esa cultura del fraude que ha imperado en nuestro país. Aquí se ha llegado a tener la idea de que quien comete fraude es un servicio al que le hace a su líder o al partido y que merece ser ese servicio reconocido. Así hemos visto personas que optan, gracias al fraude electoral que hicieron, desde modestos plazas en el Registro Nacional de las Personas o en cualquier otra institución, por sin decir nombre, hasta ministros de gobierno, hasta secretarios de Estado, personas que han cometido delitos electorales. Y es ahí donde es fundamental que esta vez funcione bien todo lo que es la estructura jurisdiccional en cuanto a delitos electorales, tanto la Fiscalía contra Delitos Electorales como los tribunales de justicia electoral. Tiene que castigarse a quien comete un delito electoral, que no queden nunca más en la impunidad, que sepan que es un enorme daño el que le hacen a nuestro país, porque en gran medida si buscáramos las variables del desastre y de las cosas, de los graves problemas que tenemos, tendrían su origen en el fraude electoral, en llevar a los cargos a personas que no elegimos, en que se burle la voluntad popular manifestada en las urnas y personas, reitero, que no elegimos lleguen a cargos de elección popular como diputados y bueno, y hasta la presidencia de la República. Escuchamos una vez a un expresidente reconocer que había habido fraude. Entonces, esa es una lucha que tenemos que hacer. Al Consejo Nacional Electoral lo tenemos que apoyar. Yo tengo mucha confianza en este Consejo Nacional Electoral, en la determinación que muestran para llevar a cabo un proceso transparente, y es ahí donde debemos exigir a nuestros diputados de todos los partidos que y especialmente al que tiene el control en el Congreso Nacional, al pequeño grupo del Partido Libertad y Refundación que tiene el control en el Congreso Nacional y en nuestro país, que ese presupuesto tiene que ser aprobado, no de que le estén culpando a otros partidos de no hacerlo. No les creemos, simplemente sabemos que ellos son los que tienen el control, que ellos son los que quieren manipular y que ellos son los que quieren aprobar un presupuesto de acuerdo a los intereses muy particulares de ese reducido grupo de libre que está manejando el poder. ¿Por qué tú crees que no se aprueba, Rachid, el presupuesto? Como lo mencionaba al inicio, siempre hay intereses de negociaciones, no solo entre los partidos, pero también hay un interés, en este caso familiar, de sostener que el presupuesto sea empujado, sea soltado a último momento, porque entonces hay poco tiempo para maniobrar y se tiene que acomodar a lo que sea. Entonces, esto solo evidencia que nada ha cambiado en el país, evidencia que los que actualmente gobiernan son más de lo mismo y que lo que antes les molestaba y se pegaban en el pecho, que decían que era la narcodictadura, hoy están actuando igual que la narcodictadura, que tanto se quejaban. La reforma a la ley electoral es crucial para ir mejorando en nuestro sistema electoral. No hubo reforma a la ley electoral. No existió ninguna reforma. Y entonces vamos a irnos con el mismo sistema electoral del 2017, del 2021 y de los años anteriores, del 2009, cuando dice también el presidente Zelaya, como lo mencionaba la abogada, que él ganó con fraude. Él mismo evidenció en ese momento que el sistema estaba roto y necesitamos enmendar ese sistema, necesitamos un nuevo sistema electoral que realmente sea un sistema inclusivo para que las personas puedan participar realmente
con transparencia, con honestidad. Pero el problema es que hoy se decide tan fácil como no voy a aprobar un presupuesto en unas elecciones hasta último momento. La unidad de fiscalización de política limpia necesita presupuesto también para poder tener todas las contrataciones, todo el personal para sistema evaluar. de auditoría necesita. El sistema auditor necesita recursos y estamos a 53 días y no hay nada de recursos todavía, porque el Congreso Nacional, como todo lo que se ha caracterizado en este gobierno, ha estado de vacaciones. El Congreso más improductivo en la historia de este país ha sido este actual Congreso Nacional, dirigido por el ilegal, que ahora es, entre comillas, legal, Luis Redondo. Entonces, la realidad de las cosas es que están dilatando este proceso. Lo que usted, Luz, abogada, y es que hay que ser realistas. El problema de Honduras es que todo se ha acomodado a una clase política. Los congresos nacionales siempre han estado a la línea de lo que diga la presidencia de la República. Porque obviamente son gobierno. O sea, lo mismo pasó con Juan Orlando, lo mismo pasó con Pepe, lo mismo pasó con Maduro. Sentimos que las irregularidades de este no tienen precedente, No la tienen falta de precedentes. consenso, la ambición desmedida de quien coordina el Congreso, sabiendo que si no es totalmente sometido a un poder del Estado no podría estar en la presidencia del Congreso, ni disfrutando de las canonjías de la forma que lo están haciendo, porque el abuso, el exceso de abuso que hemos visto en todas estas administraciones, en toda esta administración no tiene precedente. Entonces es cuando nosotros realmente nos preocupamos y como ciudadanos exigimos que sea respetada la funcionalidad del Congreso Nacional y que al menos en este año pues trabajen como corresponde. Sobre las reformas electorales que tanto trabajamos y sentimos que no hayan sido, hay una que es importante y puede ayudarnos, que aunque no se haya hecho, de hecho, aunque no se haya aprobado de hecho, la ciudadanía puede implementarla y es ir como veedores a las urnas para que sean contabilizados los votos de acuerdo exactamente a cómo fue la voluntad popular. Tomar fotografías, reproducirlas de manera de que esas actas no puedan ser cambiadas en las bodegas del Info. Sí. ¿Ustedes confían que va a haber esa fiscalización por parte, porque aquí son dos instituciones, ¿verdad? La UFTF, que ahora buscan unos nombres tan complicados, le hubieran dejado Unidad de Política Limpia, pero yo no sé, se complican y se enredan. Unidad de Fiscalización para Partidos Políticos. No, es Unidad de Fiscalización, Transparencia de los Fondos de los Partidos Políticos. Sí, UFTF, sí. O sea, se enredan la vida, porque quieren. Pero bueno, eso es lo que se aprueba en el Congreso Nacional. Sí, y hay algo interesante de lo que está ocurriendo, pero antes de iniciar en esa parte de que ahora están más emocionados haciendo TikTok que propuestas, no vemos propuestas, es una confrontación a todo nivel, pero a mí lo que me preocupa realmente es que la UFTF y la Fiscalía de Delitos Electorales están preparadas realmente para actuar imparcialmente en este proceso electoral. Porque hemos visto las actuaciones del fiscal general en los últimos días, que muchos sectores están sumamente preocupados. Unos están a favor porque dice, bueno, se están desempolvando casos. Pero justamente cuando se está una aprobación de un presupuesto. O sea, lo que se da a entender, obviamente, que estamos haciendo las mismas prácticas de gobiernos anteriores. Recordemos, Juan Orlando Hernández enjuició a todo aquel que tenía posibilidades políticas. Y todos están enliados ahí en los tribunales. A las de su partido. Solo persiguió a los de su partido. No, pero enjuició de ambos partidos, porque todos están metidos en un costal. El caso Hermes, el caso Pandora, el caso de la red de diputados, hay de todos los partidos políticos. Todo aquel que tenía posibilidades lo enjuició. Entonces, realmente, ¿qué esperanza podemos tener los hondureños en este 2025 en materia electoral y que no se utilice la represión política como una manera de llegar a consensos doblados? Diálogos pueden haber, acuerdos pueden haber, pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos con nuestros invitados.
Continuamos esta entrevista con la abogada Luz Ernestina Mejía y también con el licenciado Rachid Mejía sobre lo que está ocurriendo. Pues estamos a 53 días de las elecciones primarias y lo que hay es un enredijo político. Un enredijo político porque todo está enredado y amarrado. Por eso no se aprueba el presupuesto. El presupuesto debe haberse aprobado desde antes del 20 de diciembre. Que era el último día que es normal, pues. Mire, pero también hay que aclarar, no es que se paralice el Estado, el gobierno, todas las instituciones continúan operando, pero con el presupuesto del 2024. Lo nuevo es lo que queda paralizado. Y lo nuevo, por ejemplo, en este caso, es el caso del TREP, es el caso de el sistema de lector biométrico. Pero ahora lo que preocupa es lo que viene, y yo creo que es la preocupación. ¿Confían ustedes en que en la UFTP y que el Ministerio Público van a actuar? O sea, una UFTP, una UFTF, Unidad de Transparencia, sin fondos. Y las últimas actuaciones del fiscal general, que han generado mucha controversia porque en realidad, y yo lo decía justamente en otros programas, los juicios se ventilan en los tribunales de justicia y no en los medios de comunicación. Yo creo que también se debe de aprender eso. ¿Les preocupa, Rachid? ¿Te preocupa realmente? Mire, ha sido una constante en este gobierno desde que se eligió de manera ilegítima al fiscal general y se impuso también un fiscal general, la ventilación de esto y amenazas públicas, porque así hay que tomarlas, como amenazas públicas, donde sale el fiscal, vienen más requerimientos, y realmente lo hace en tiempos donde se evidencia que lo que son, no, ojalá que fueran que los corruptos pagaran y que los delincuentes realmente se estuvieran enjuiciando, pero esto lo hacen más bien en un tono de amenaza, chantaje, pleca, persecución. Entonces, por eso es que la noción de la persecución política en la forma en que lo hacen deja mucho que desear, y la controversia entra cuando en momentos cruciales se dan este tipo de accionarios. Lo que sucedió ayer con el fiscal no tiene ningún precedente tampoco. Estamos a días de las elecciones, pasó con lo del general Romeo Vázquez Velázquez, venimos ya donde se han anunciado otros requerimientos fiscales, una lista de requerimientos fiscales. Supuestamente son 50 personas. Y bueno, ¿y cómo es posible que el fiscal general llega al Poder Judicial a una confrontación, inclusive amenazando a otros magistrados? Se supone que hay separación de los poderes del Estado y que el Ministerio Público tiene que trabajar de forma independiente en las investigaciones. Pero viene el fiscal, como que si es el dueño del Poder Judicial, entra irrumpiendo el Poder Judicial y entra arrecho, por decirlo así, haciendo un show mediático que costaba una llamada, necesito una reunión, y se maneja por bajo, ¿no? Privadamente. Privadamente. Pero hacer esto solo evidencia que la urgencia de llevar estos juicios o llevar estos casos no es para acelerarlo, sino es porque hay un interés todavía mayor en casos que vienen a poner en tela de juicio la situación actual del país o una crisis política que pudiera generarse de estas accionarias. Porque al final del día, para eso se ha pedido la CICI, se ha insistido en la CICI, que sea la CICI un ente completamente independiente, con facultad de poder también inclusive enjuiciar y llevar a juicio casos, pero ¿cuál credibilidad tienen las instituciones cuando el fiscal general está impuesto? ¿No andaba el fiscal general con una banderita de libre en las elecciones pasadas? Entonces, ¿dónde está la independencia? Criticaban el Ministerio Público anterior, criticaban la Corte anterior, y hoy tenemos un activista de fiscal general. Y toda su actitud y todo su comportamiento demuestra que está al servicio. Porque si entonces tuviéramos ya inmediatamente... ¿Por qué no hicieron show cuando el narcovideo de Carlón?
Óigame, aquí vamos, recibió dinero del narco, estaban negociando dinero sucio del narcotráfico, y lo digo de frente, no es para menos, nunca salió un video así de Juan Orlando. Cuando salió el video de Tony Hernández fue escándalo, que estaban en Denny's comiendo, negociando contratos, pero esta es una negociación con narcotraficantes, y lo que hay en el contenido de ese video, donde dice claramente que el interés de esa reunión y de los narcos era que Xiomara Castro fuera presidente. Sí. Ni en privado ni por teléfono. El fiscal debe exigir el respeto a su independencia fiscal y debe ser respetuoso de la independencia judicial. El origen irregular del nombramiento del fiscal pasó, lo aceptamos todos los ciudadanos con la esperanza de dar camino a todo lo que era la institucionalidad y de que él iba a cumplir. El fiscal por momentos nos sorprende en forma positiva y por momentos en forma negativa. Lo que ha sucedido ayer y antier es realmente terrible. Ir a manera de amenaza, personarse. ¿Tú consideras que es una amenaza? Suprema, ni la menor duda. Con eso está buscando inhibir la acción, no solo de jueces, sino de otras personas, de los órganos jurisdiccionales, para realizar su función. Esa celeridad, esa determinación no la hemos visto con los parciales de Libre. Sabemos que quedaron en impunidad todo lo que quedó abarcado bajo el Acuerdo de Cartagena, pero todos los delitos que constantemente se están viendo, el latrocinio persiste, como se dio en el gobierno del presidente Zelaya, está actualmente. Los abusos en el uso de los recursos públicos están a la vista. Te paras en un lado y ves pasar a un pariente de la presidenta con 14 carros nuevos atrás. Eso no es algo que nos lo imaginamos, lo hemos visto. Entonces, ese tipo de cosas tienen un origen irregular, porque el señor fiscal no está persiguiendo parejo. Conste, yo no defiendo corruptos, ni siquiera de mi partido, con mucho dolor lo digo, siempre lo he dicho. El que se corrompe y es corrupto, y más si lo hace bajo la bandera de mi partido, tiene que ser castigado. La impunidad en la corrupción es lo que en gran medida nos tiene en esta situación. El deterioro de la clase política, la práctica descalificada de la política viene en gran medida por la corrupción que han cometido gente querida de nosotros. ¿Por qué? Porque son correligionarios con los que crecimos políticamente, amigos. Bueno, pues todos deben ser castigados, pero parejo. La corrupción solo se va a acabar cuando esa impunidad sea eliminada y no sea selectiva. Cuando al fiscal tiene mucho por delante, él debe rectificar sus pasos y buscar hacer esos requerimientos a todo el que le corresponda, no solo a los enemigos de los que ahora figuran como sus patrones, y él no tiene patrones, él ya no le debe nada a nadie más que a Honduras. Es el fiscal general que cumpla por Honduras, no por las personas que le dieron el voto en el Congreso Nacional. Sí. ¿Qué opinan de la actuación de las Fuerzas Armadas? Pero antes de entrar en ese tema, sí, vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, buenos días, saludos. En mi opinión, el que comete un fraude tiene que ser destituido, dice este televidente. Vamos con el siguiente. Dice, buenos días, parecen nuevos en política. Dice, si los fraudes electorales siempre se han dado con o sin presupuesto, si los delitos electorales nunca son castigados, los fraudes siempre se dan en la mesa y en las zonas rurales donde no hay supervisor. Por eso los famosos votos rurales, dar presupuesto para las internas es botar el dinero. Vamos con otro, dice, Eddie Bautista dice, solo delincuentes meten ahí en esos partidos desaparecidos, dice. Eli Díaz dice, tenemos un narcoestado que tiene que ser controlado por un tiene controlado a un narco payaso fiscal, dice este otro televidente. Estos son algunos de los mensajes que tenemos. El rol de las Fuerzas Armadas. En tu caso, Rachid. Yo creo que todos hemos visto la actuación de las Fuerzas Armadas y es parte del problema que hemos estado hablando en este programa, que todo se ha plegado al servicio de una familia, a los intereses familiares de la familia. Pero igual con Jo. Claro. Pero no era eso precisamente lo que había que cambiar y lo que se iba a cambiar y lo que dijeron que nunca iba a suceder. Porque me encantó lo que dijo la abogada. No es que nos imaginamos las cosas, es que las estamos viendo.
Cuestión fuera que no estuviéramos viendo que fuera un producto de la imaginación y que tenemos que generar estas suspicacias. Es que estamos viendo que la plana mayor de las Fuerzas Armadas, al lado de Mel Zelaya, junto a Rixi Moncada, la actual candidata del Partido Libertad y Refundación, y un simple coordinador de partido como lo es Manuel Zelaya Rosales, que tiene que estar en la plana mayor con las Fuerzas Armadas. Es que hay que recordarle a la gente, él ya no es funcionario público, pero actúa como presidente y actúa como tal. Y aquí es donde las Fuerzas Armadas se han desprestigiado completamente con el actual general Roosevelt Hernández. Que el general sirva prácticamente como un chaperón, solo evidencia que entonces no es que estaba mal lo que lo hiciera Juan Orlando, sino que el problema era que no lo estaban haciendo ellos. Y ahora que llegan al poder, no solo lo replican, sino que le aumentan. Y le voy a decir algo al pueblo hondureño. Si a usted le dolía y le molestaba ver cómo las Fuerzas Armadas vinieron, no dijeron nada con una reelección ilegal, ¿por qué no les molesta o nos debería de molestar a todos las actitudes y acciones que también se están realizando el día de hoy? El fiscal, el general Roosevelt Hernández se fue a reunir con un narcotraficante, un perseguido por la justicia internacional como Vladimir Padrino. Eso no lo hizo un general en el pasado, eso es sin precedentes. Y eso no lo digo yo, lo dicen el Tribunal de Justicia de Estados Unidos, lo dice el Departamento de Estado, lo dice la Fiscalía de Estados Unidos. Aumentaron la recompensa. ¿Qué tiene que andar haciendo un general de las Fuerzas Armadas de Honduras con una persona que está ya vinculada al narcotráfico, al cartel de los soles, a las FARC? Óigame, entonces, ¿cuál es el mensaje? Y todavía eliminan la extradición porque se critica esto. Entonces, ¿qué se está protegiendo? Rixi Moncada lo dijo, que la eliminación de la extradición respondía a una decisión soberana, porque habían mencionado que el general Roosevelt Hernández se había reunido con Vladimir Padrino. Y luego sale el narcovideo. Sí. Entonces, por favor. Luz Ernestina. Para mí es importante aclarar que quienes están cometiendo errores es la cúpula de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es una institución del pueblo, una institución noble, fuerte, que en este momento tiene casi erosionado su espíritu de cuerpo precisamente por esa distorsión que se ha dado de su principal función. Nos produce sentimientos de indignación por un lado y de gran tristeza lo escuchamos en el anterior gobierno. No, en el anterior jefe de las Fuerzas Armadas y el actual hacer de la tribuna militar, una arenga política. Eso le duele a cualquier hondureño que siente orgullo de sus Fuerzas Armadas. Yo me siento orgullosa de mis Fuerzas Armadas, no de la cúpula que actualmente lo dirige y en el pasado, pero ahí hay gente que realmente llega a servir la patria. Ahí muchas madres mandan a sus hijos a hacer la plaza pensando que van a servir a Honduras. Entonces, cuando se distorsiona esto, a mí me produce indignación, de verdad, porque no es que se tienen los militares para ir a servir de chinos, como decíamos antes, o de niñeras en las casas particulares, tampoco para estar cuidando a las novias y novios de los niños, de los hijos, de los jefes militares o de otros cargos públicos. Eso es ofensivo, no puede ser. Nuestras Fuerzas Armadas deben saber que la ciudadanía los aprecia, los quiere, porque las Fuerzas Armadas son pueblo. Siempre escucho decir que hay que reducirlas. Lo que hay es que transparentar todos los procesos, los manejos de dinero, como en cualquier institución del Estado. Pero las Fuerzas Armadas tienen que ser fuertes y así la debemos mantener. Cuando tenemos personas dirigiéndolos que están sometidos, sojuzgados por el poder político, el real poder político reducido, ese grupo que maneja actualmente en Honduras el poder político de la nación, entonces nosotros tenemos que llamarnos a la atención para exigir que cumplan con su función nuestras Fuerzas Armadas y que no sean distorsionadas su labor en función del interés muy particular de quien hoy gobierna. Sí.
¿Va a haber imparcialidad? El mismo Roosevelt Hernández dijo de que sí, ellos obedecían realmente a la Constitución. Sobre eso de lo del narcotraficante, dijo de que les presentaran pruebas, porque esto ha generado mucha... ¿Ustedes confían realmente de que van a actuar de manera imparcial en estas elecciones, las Fuerzas Armadas, en las condiciones actuales? Luz. Si nosotros nos vamos a al comportamiento que ha tenido el actual jefe de las Fuerzas Armadas, pues las dudas persisten. Es ahí en donde tendremos que buscar diferentes mecanismos para lograr transparentar ese proceso electoral y ser veedores en general. Está en poder de la ciudadanía en la movilización que haga, en los veedores internacionales para que esas situaciones irregulares no se den. Nosotros confiamos en que aunque es una institución jerárquica y vertical, siempre habrán la mayoría de sus miembros, es más, la generalidad de sus miembros están comprometidos con el quehacer que les ha impuesto la Constitución. ¿Tú confías en las Fuerzas Armadas para este proceso electoral? Yo le quiero hacer un mensaje a la institución de las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas en general como tal, a la institución. No olviden lo que se les ha inculcado, no olviden la historia y la tradición de las Fuerzas Armadas, no traicionen los principios, que saben que el pueblo hondureño confía en ustedes. No permitan que politicen una institución que es apolítica. No permitan que manchen el nombre de las Fuerzas Armadas por un par de personas que hoy se creen activistas políticos y que creen que le deben los favores a una familia presidencial. La confianza se va a restablecer cuando las Fuerzas Armadas realmente actúen como debe de ser y rectifique el general Roosevelt Hernández en su postura, en su posición, que está ahí no para defender a una familia, sino para defender al pueblo hondureño. La confianza se gana, no es obligada, no es impuesta. Y si el pueblo hondureño ha decidido no confiar en la actual cúpula de las Fuerzas Armadas, es por las acciones. Yo realmente creo que estamos en un momento histórico en este país en donde han sucedido cosas que nadie se imaginaba que podían suceder. Han sucedido cosas como eliminar la extradición, como amenazar a nuestro mayor socio comercial, y aquí como que si nada ha sucedido. 2 o 3 días después y la noticia se murió. Las Fuerzas Armadas tienen que garantizar que exista ese respeto a la Constitución de la República. Ojo, no estoy llamado a un golpe de Estado, no estoy haciendo un llamado a un golpe de Estado, porque para todo dicen golpe de Estado y boicot. Ya se les pasó ese disco, gracias a Dios. Pero siguen invocando a los fantasmas del pasado. ¿Usted cree que tiene que rectificar la presidenta con lo del tratado de extradición? Ni la menor duda. Es más, lo hemos dicho una vez, otra vez y lo seguiremos diciendo. Exigimos sea retomado el tratado de extradición. Nosotros quisiéramos que nuestra justicia fuera tan fuerte para que a todos los delincuentes hondureños sean castigados así, pero ante las falencias que tenemos en la implementación de la justicia, es que nosotros exigimos y confiamos en que el que sean extraditados va a disuadir en alguna forma lo que es el narcotráfico que tanto daño nos hace, ya lo sabemos. Tenemos más mensajes, vamos a leerlos porque ya casi estamos terminando el programa, se nos ha ido rápidamente. Buen día, de lo que hace el actual fiscal general solo es un activista de Libre. Saludos, nos dice este televidente. Vamos, dice, el exfiscal Chinchilla fue puesto ilegalmente y no hizo nada. ¿Quién dice? Vez tras vez, tengo una columna desde hace casi 25 años semanal, una columna semanal, y vez tras vez señalé no solo los errores de la elección del fiscal Chinchilla y otros errores cometidos en su desempeño, sino también los he señalado desde mucho antes y durante todo este tiempo. Mi compromiso es con Honduras y lo he demostrado constantemente. Sí. Tu mensaje, ya casi estamos finalizando el programa. Bueno, un llamado al pueblo hondureño, ¿verdad? Que estamos ante a los diputados al Congreso Nacional, porque en este momento hay que decirlo. El balón está en el Congreso Nacional. Es que aunque yo le haga un llamado a los diputados del Congreso, a la Junta Directiva, ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer, y esa es la verdad de las cosas. Pero yo le hago un llamado a lo que realmente importa, al pueblo hondureño, al soberano. Estas pueden ser las últimas elecciones que tenemos en Honduras, realmente en libertad. No podemos permitir que el país sea secuestrado por una familia.
y que conviertan aquí como que si es un rancho o como una hacienda. Un llamado también a la fuerza militar. Este país tiene que continuar su vida democrática. Nada de intereses personales. Es lamentable que Rixi Moncada siga ostentando el cargo de secretaria de Defensa Nacional cuando es candidata, cuando hay un interés político. Óigame, Fuerzas Armadas, fájense. Fájense para que la historia no los condene como cobardes y no condene a la institución, el pueblo hondureño. Fájense. Sí. Luz Ernestina. Gracias, licenciada. Siempre es un placer venir a su programa, un programa donde se nos permite expresar. La libertad de expresión es algo sagrado que debemos cuidar y es algo que agradezco que sin ninguna censura nos dejan manifestarnos. Es un llamado el que quiero hacer por medio de esta oportunidad tan valiosa que nos ha otorgado al pueblo hondureño para que se manifiesten masivamente en las elecciones internas, que no esperen hasta las generales para ir a votar, vayan y votan y elijan a quienes quieran, especialmente un llamado a los jóvenes que votan por primera vez, a los jóvenes que votan por primera vez y a los que han votado en otros partidos, vengan y voten y ayúdennos a elegir a los mejores ciudadanos que iremos al Congreso Nacional. Sí, tenemos más mensajes que vamos a dar lectura, opiniones, dice... Roberto Méndez dice, el santito del TikTok, dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Franklin García dice, ese delincuente cachureco narcotraficantes hablando de honestidad y es cachureco y cuando el líder narcotraficante se cayó la boca, dice. Bueno, hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias a Rachid y a Luz Ernestina por habernos acompañado. Yo creo que parte de este ejercicio democrático es que las personas puedan expresar. La libertad de expresión, como decía la abogada Luz Ernestina, es la base fundamental de toda sociedad y de un Estado democrático. Y nosotros aquí igual, dentro del margen y el respeto, nosotros vamos a presentar a las diferentes opiniones, tenemos que ser tolerantes también, aceptar las críticas, porque no todo puede fluir de acuerdo a nuestros intereses. Y todo lo que queremos, yo creo que Luz Ernestina, Rachid, usted que nos está viendo, yo, lo que queremos es un Honduras mejor. Vamos a tomar decisiones para los próximos 4 años. Si usted no va a votar, después no se queje. Hasta aquí Diálogo de Impacto. Les invito a que continúen. Ya está lista Ani Andrómeda con Hola Honduras con toda la información del momento. Yo soy que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.